el mundo en el que vivimos no es tal como la gran mayoría de la humanidad cree. A continuación, expondremos algunas cosas que dejan en evidencia que detrás de todos los eventos mundiales hay algo más que aquello que hemos aprendido o que nos han contado. Aunque suene increíble, el 99% de la población de la Tierra es controlada por una élite del 1%. Estos aún tienen un estatus más alto que los países y se manejan por medio de inmensas corporaciones como ser bancos, sistemas financieros, fabricación y ventas de armamentos, grandes religiones, laboratorios farmacéuticos, ciencias, medios masivos de comunicación, etc. Pero a su vez, detrás de todas estas corporaciones, que son conducidas por el 1% de la población, se encuentran aquellos que realmente tienen el poder absoluto de todo y son un consejo de 13 familias que consta de menos del 1% de la élite mundial. A este consejo de las 13 familias solo se accede por medio del linaje de sangre. Estas familias no solo son los dueños de las mayores corporaciones más importantes del mundo, sino que también desde las sombras controlan todo el funcionamiento de las instituciones de los países, ya sea milicias, policías, jueces, salud, educación, todo opera bajo sus propias leyes. Por lo tanto, pareciera que no hay tribunal de justicia en la tierra que alguna vez pueda procesarlos. A continuación, daremos algunos apellidos de estas familias: los Rothschilds, los Cavendish, los de Medici, los Rockefeller, los Romanov, los Sinclair, los Windsor y otros. Para dar algún ejemplo de lo que estamos hablando, los Rothschild controlan la ciudad de Londres a través de bancos y el sistema de finanzas. También son parte del FMI y muchos sistemas financieros mundiales, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería el Banco Central de los Estados Unidos. Estas 13 familias son las que organizaron, las que organizan y seguirán organizando los grandes eventos o acontecimientos mundiales, y una de sus formas para controlar dichos acontecimientos es aquella planteada por el periodista e investigador David Icke, al cual él llama problema, reacción, solución, y funciona de la siguiente manera. Esta élite crea un evento catastrófico a nivel mundial o en un país. Ese sería el problema. La gente, sin saber que ese problema fue creado por esta élite, pide desesperada una solución a ese problema. Esa sería la reacción. Y por último, la élite, que fue quien creó el problema, ya tiene la solución preparada de antemano para aplicarla por pedido desesperado de la gente. Esa sería la solución. Este grupo de familias dominantes no les interesa el bienestar de nadie más que de ellos mismos y sus propios intereses ocultos. Por eso, a lo largo de la historia, siempre han estado detrás de las guerras en ambos bandos, porque sus corporaciones se favorecen y cuando los países quedan destruidos después de una guerra, son estas mismas familias las que le prestan el dinero usurario a través de bancos y sistemas financieros para que cada país vuelva a su normalidad. Justamente en las guerras podemos ver un buen ejemplo de la teoría de problema, reacción, solución. Veamos de qué estamos hablando. Tomemos como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos dos bandos bien definidos. Está Hitler y el eje del mal, que eran los malos, y Estados Unidos y los aliados, que eran los supuestos buenos. Veremos que la historia no es como nos la han contado y que de ambos lados de la guerra estaban manipulándola las mismas familias de las que hemos hablado anteriormente. La Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, y el Banco de Inglaterra financiaron a la Alemania nazi. Investigaciones que se han realizado durante años descubrieron
que existió una relación siniestra entre el financiero de Wall Street Prescott Bush y el alemán Adolf Hitler. El banco de Bush, Union City, ha sido conocido por haber inyectado muchos millones de dólares al Partido Nacional Socialista de Hitler, es decir, a los nazis, desde los años 1930 hasta 1942. Detrás de estas operaciones podemos ver a los Rothschild y los Rockefeller. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ha pasado eso? Si Estados Unidos e Inglaterra formaban parte de los aliados para derrotar a Hitler. Pero hay más. Encontramos que muchas corporaciones de Estados Unidos, mientras los aliados estaban en guerra con Hitler, ellas le proveían abastecimiento militar y logística a la Alemania nazi. Por ejemplo, General Motors, mediante Opel, construía camiones que se los vendían a Hitler para el transporte de sus soldados, en plena Segunda Guerra Mundial. Ford, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, en 1938, le hizo cientos de miles de camiones a Hitler, sabiendo que éste los utilizaría para la guerra. Y una vez empezada la Segunda Guerra Mundial, Ford siguió proveyendo camiones por varios años más. Con su filial en Francia, Ford fabricó más de 70.000 vehículos para la Alemania nazi. No solo eso, sino que también proveyó tanques de guerra tanto para los aliados como para el eje del mar. Otra empresa estadounidense, Standard Oil, que pertenecía al imperio Rockefeller, era quien proveía combustible para Estados Unidos y sus aliados y a su vez para la Alemania nazi y el eje del mal durante la Segunda Guerra Mundial. Otra empresa, IBM de Estados Unidos, con su filial en Alemania, colaboró durante la guerra con Hitler, suministrándole logística de los campos de concentración nazis, también proveía estadísticas, datos económicos, ordenamiento y control de diversos tipos de información, censos de población judía, sus direcciones, sus trabajos, sus relaciones de amistad y todo tipo de espionaje. A pesar de que estas corporaciones y muchas otras colaboraron al unísono para ambos lados de la guerra, no tenían sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué, sabiendo el genocidio que se estaba realizando con los judíos, con los gitanos, con gente de color, con minusválidos, bancos internacionales y empresas multinacionales que eran de países que estaban luchando contra Hitler, seguían haciendo negocios y seguían trabajando para la Alemania nazi? También podemos encontrar otros datos curiosos. Si pensamos que la locura era solo patrimonio de Hitler, lamento decepcionarlos, pero no era solo patrimonio de Hitler. Cuando los aliados sabían que el ejército alemán estaba a punto de rendirse y Japón había solicitado que le acepten la rendición, Estados Unidos y sus aliados decidieron tirar 2 bombas atómicas en Japón, una en Nagasaki y otra en Hiroshima. Por otro lado, Inglaterra bombardeaba la ciudad de Dresde en Alemania, lanzando cientos de miles de toneladas de bombas, muchas de las cuales eran incendiarias, sobre una población indefensa y llena de refugiados de guerra. Este acto criminal y genocida de los supuestos buenos dejó más de 200.000 muertos. Las imágenes hablan por sí solas. Por último, cuando Hitler fue derrotado, Alemania fue dividida en dos por un muro, que se lo llamó el Muro de Berlín. Fue creado por Estados Unidos y Rusia. Separaron a cientos de miles de familias, amigos, parejas, sin tener el mínimo remordimiento, sin importarles que muchos de ellos ya nunca más volverían a verse. Los dos imperios triunfantes en ese momento se repartieron a Alemania, es decir, a un país, como si fuera un botín de guerra. Saquemos algunas conclusiones. Viendo como siempre son los mismos actores de un lado y del otro, cabe preguntarnos, ¿por qué en ambos bandos de cualquier guerra, conflicto armado o catástrofe mundial aparecen los mismos apellidos y los mismos intereses haciendo grandes negociados con sus corporaciones?
¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial los aliados, que eran los supuestos buenos, tiraron 2 bombas atómicas sobre Japón e incendiaron una ciudad de Alemania con toda su gente adentro cuando ya se estaban rindiendo? Las conductas de estas familias demuestran un desprecio hacia la raza humana que perturba, y esto se viene dando desde la antigüedad hasta la actualidad. Los mismos grupos de poder, los mismos apellidos se repiten como una constante una y otra vez, y casi siempre utilizan los mismos métodos para dominarnos y tenernos adormecidos y esclavizados. La pregunta sería, ¿qué más buscan? ¿Cuál es el plan que tienen para la humanidad? ¿Hay algo que se encuentra oculto detrás de ellos y que no podemos develarlo? Como última reflexión, me interesaría decir que en el camino hacia la verdad siempre debemos preguntarnos y repreguntarnos toda aquella información que nos llega, e investigar por nosotros mismos. Seguramente así encontraremos que muchas de las respuestas que buscamos las encontraremos en los lugares donde menos imaginamos. Siempre debemos darnos la oportunidad de tener la mente abierta, escuchar, ver y leer todas las versiones que se crucen en nuestro camino, por más descabelladas que éstas nos parezcan. Darle importancia a la razón, pero también a la intuición. Esta es una de las formas más claras de poder llegar a la verdad.